Vamos a empezar con la exposición de Anastasia. Anastasia, no la veo, tiene la palabra. Hola, Anastasia Lukianova tiene la palabra para hacer su presentación y tiene como máximo 15 minutos para presentar. Perfecto. ¿Cómo están todos? Buen día. Bueno, me toca empezar. Voy a intentar, nunca he presentado nada en español, menos un capítulo de la tesis, pero bueno, voy a empezar. El título provisorio de mi tesis es Migración femenina rusa en Argentina, aspectos socioculturales y la construcción de una identidad cultural grupal en los contextos migratorios. Y bueno, antes que nada quisiera contar cómo surgió el interés a este tema. Obviamente está relacionado con mi interés personal y con mi posición de una migrante rusa en Argentina. ¿Cómo fue? Bueno, cuando me mudaba de Rusia a Argentina, al principio realmente pensaba ser una excepción migratoria, por así decirlo, porque, bueno, suponía o daba por sentado, como se dice, que los emigrantes de Rusia se instalan en Europa o en Estados Unidos. No sabía nada, no podía imaginar que existía una migración fuerte en América Latina y en Argentina en particular. Y bueno, lo curioso ahora es que al pasar 2 años viviendo en Buenos Aires, me encuentro rodeada de una comunidad rusa muy diferenciada y puedo vivir solamente apelando a los servicios rusos, es decir, comida, deporte, medicina, entretenimiento, belleza, en idioma ruso. Y de la misma manera, bueno, puedo seguir teniendo mi vida normal, salir con amigos, fiestas, chismes, secretos, solamente teniendo relaciones sociales con personas de origen ruso. Entonces la sorpresa inicial fue, puedo vivir en Argentina, uno de los países más lejanos a mi patria, solamente hablando ruso. Y de hecho yo conozco personas rusas que no hablan español viviendo acá, solo hablan ruso. ¿Cómo es? ¿Qué es qué es ese fenómeno? Bueno, este descubrimiento, esa pregunta me la hice en el primer año de la maestría. Obviamente no tenía ningún tema de investigación definido ni nada, y de hecho yo pensaba encararlo al fenómeno desde, estaba buscando el camino, ¿no? Para encararlo, para estudiarlo, y pensaba encararlo desde ángulos muy diferentes. Al principio, por ejemplo, me llevé por el tema del bilingüismo de los hijos de los migrantes, de la segunda generación, así llamada. Realicé varias entrevistas a las mujeres, a las madres de origen ruso de los hijos bilingües. Pero bueno, con el tiempo y gracias al estudio en la maestría y gracias a una recopilación de una bibliografía relacionada con migración en particular, iba achicando el campo y bueno, y me pude enfocar en la migración femenina de Rusia a Argentina. ¿Por qué femenina? Lo voy a explicar también porque, como decía, al principio me sentía una excepción, después me di cuenta de que nada que ver, hay un montón de rusos acá, y en un momento volví a sentirme una excepción entre los migrantes contemporáneos. Después voy a comentar la cuestión histórica, el contexto histórico, porque dije, sentí que casi todos los migrantes contemporáneos, la mayoría de ellos son mujeres que vienen a Argentina para casarse con varones argentinos. Me di cuenta de que estoy rodeada de mujeres rusas casadas con varones argentinos que vinieron a Argentina para eso. Y yo, bueno, me miraban raro y me preguntaban, ¿y cómo resultaste acá? Porque yo vine para estudiar y con mi marido ruso. Fue muy raro para ellas. No, no hay gente así casi. Entonces fue ahí en este momento cuando supuse que la migración rusa en Argentina es primero muy feminizada y segundo muy relacionada con la categoría migración por casamiento. También la llaman migración por amor. Bueno, esas son categorías que aplican los estudios anteriores. El hecho me resultó sorprendente. Yo lo podía conectar solamente con la cuestión histórica de la moda que existía en la Unión Soviética de ser esposas rusas para los extranjeros, que eso también lo voy a comentar. Es un imaginario muy interesante que estoy por estudiar, que tienen las mujeres rusas. Bueno, pero el hecho me resultó sorprendente, no pude encontrarle una explicación por qué Argentina, o sea, una explicación ya sé para mí misma, y decidí investigarlo desde la posición antropológica. Acá comento rápidamente que es súper interesante la cuestión de las olas diferentes, así llamadas olas diferentes de migración rusa-argentina, son características muy diferentes que tienen, factores expulsores muy diferentes, pero yo en la investigación decidí concentrarme solo en la última ola, en el último flujo migratorio de Rusia a Argentina, que son los migrantes ingresados al país entre el 2010 y 2020. Así que bueno, no voy a hablar de la cuestión histórica acá, pero solo nos concentramos en este grupo.
Bueno, entonces ahí fue cuando elegí el enfoque para mi investigación, empecé el análisis y desde ahí hasta ahora sigo descubriendo cada vez un mundo entero de muy grande, muy interesante, de la bibliografía que recopilé, que tiene que ver con migración femenina en particular. Pude recolectar varias categorías para ver si pueden estar aplicadas para abarcar el fenómeno, pero bueno, no obstante, al principio pensaba abarcar el fenómeno solamente desde la categoría de la migración por casamiento. Ahora, haciendo el trabajo de campo, haciendo entrevistas de investigación, me encuentro desnaturalizando varios términos y preguntándome si realmente sirven para abarcar, o sea, si realmente abarcan lo que quiero estudiar y por eso, bueno, admito que algunas hipótesis pueden ser falsas o sea, y lo estoy disfrutando, no quiero hacer una investigación para confirmar algo que no, así que a todo lo contrario, busco entender cómo es en realidad y entiendo que mi investigación no deberá encerrarse en las categorías de análisis que elegí al principio. Bueno, entonces el capítulo que estoy presentando supuestamente, sí, provisoriamente se llama Mujeres rusas entre las categorías y experiencias de vida. Y en él hablo de las características sociodemográficas. Como es un fenómeno más, sí, más bien social, al principio me di cuenta de que es necesario, no puedo estudiarlo sin tener una recopilación de datos estadísticos, no sobre la migración femenina, la migración rusa. Entonces, paralelamente con las entradas al campo, realicé una recopilación de datos estadísticos de la Dirección Nacional de Migraciones y del Banco de Datos CELADE, que es sobre la población argentina nacida en Rusia, que se llama Proyecto IMILA, la investigación de la migración internacional en Latinoamérica. Bueno, entonces CELADE lamentablemente hasta el momento tiene solo cuadros del año 2012 con los datos de los censos del 2010. Después, obviamente, deberé tener acceso a los datos posteriores, pero por ahora, hasta el momento pude analizar estos datos y la verdad es que dan mucha información y muestran esa relevante diferencia de número entre los migrantes de sexo femenino y masculino. Hablando de los números, bueno, no voy a tardar mucho en eso. De 2.636 inmigrantes rusos registrados en este año, 2010, 1.030 eran varones y 1.602 eran mujeres. Pero es mucho más interesante ver la proporción de mujeres que está mucho más notoria en los grupos de edad entre 30 y 34. Hay 31 varón por 101 mujer. Entonces, bueno, nos pareció importante cuestionar esas cifras y pensar los factores que podrían explicar, ¿no? Esa diferencia en esa franja de edad especialmente, y mi hipótesis está relacionada con que tanto las dinámicas de migración femenina, de las que voy a hablar en adelante, y bueno, a la que va a estar dedicada, en la que va a estar enfocada mi tesis, como las dinámicas de la migración masculina puede ser importante para explicar estos números, porque de los mismos cuadros, por ejemplo, se puede suponer que la mayoría de los hombres de origen ruso vinieron a Argentina de niños, con sus padres durante los flujos migratorios anteriores a la última ola de migración. Y, como digo, la mayor presencia de las mujeres puede ser explicada por la migración por casamiento. Inicialmente es la hipótesis. Y eso se visibiliza, la gran presencia de mujeres que están casadas con varones argentinos, se visibiliza a partir de varios censos, de varios cuadros. Por ejemplo, el cuadro 7 del mismo proyecto demuestra que entre 1.571 mujeres solo hubo 310 mujeres solteras. Sí, es bastante relevante este número. En las estadísticas de los datos nacionales, en las estadísticas de la Dirección Nacional de Migraciones también podemos ver eso. Por ejemplo, de los 797 mujeres que recibieron residencia permanente en Argentina entre 2012 y 2019, acá los datos son más actualizados, 509 lo hicieron por categoría y motivo familiar argentino. De los 800 migrantes, 509 lo hicieron por la categoría familiar argentino. Bueno, hay datos que me llevan, ¿no?, a aplicar esa categoría entonces, y quiero mencionar acá una cosa rápida, sin profundizar el contexto histórico, que esa tendencia, como había dicho al principio, es muy importante en Rusia, la migración por casamiento entre las mujeres rusas. Aparece en los años 70, está relacionada tanto con los factores expulsores de la Unión Soviética como con
con las barreras que ponía el Estado soviético. Es interesante ver que fue una de las pocas posibilidades de irse al país, casarse con una argentina. De ahí empieza como esa ola, esa moda, pero bueno, no quiero profundizar en lo histórico. Ahora sí, según varios estudios, sigue siendo muy presente, o sea, y la emigración matrimonial sigue siendo una forma de desplazamiento muy feminizada. Y hay investigaciones, como digo, casi ningunos lamentablemente provenientes del campo de antropología, pero de sociología y demográfica y psicológica, que afirman que la emigración matrimonial y la búsqueda anterior de una pareja se pueden definir como una estrategia de éxito para mujeres. Eso me parece muy interesante. De hecho, de mi propia experiencia puedo confirmar que las novias rusas, los novios importados, son temas de moda en Rusia. Así que eso es interesante ver qué factores impulsan la inmigración de Rusia. Me parece muy interesante también mi hipótesis, es estudiar el rol del Estado y los factores impulsores de la emigración de Rusia para entender sí, las características de dichos desplazamientos. Bueno, para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, quiero comentar un poco el campo. Que en el campo veía también estas cosas, bueno, veía, se confirmaban algunos datos sobre estadísticos sobre el ingreso, el estado civil y tal, y por la pandemia ahora estuve accediendo más que nada al campo digital, donde separé grupos organizados por los migrantes rusos en Facebook y en WhatsApp, y curiosamente la mayoría de los participantes de estos grupos son nuestras mujeres casadas con un varón argentino, como decía, por ejemplo, el grupo más activo que se llama Las Chicas, el nombre está en español, en total no es mucha la cantidad de personas que veo ahora, pero en total hay 15 personas y las 3 están casadas con varones argentinos. Hay otros grupos que también, bueno, confirman en eso, y en las entrevistas de investigación es interesante comentar que escuché muchas referencias a los temas mencionados. Las mujeres mismas hablan de mudanzas por amor, la búsqueda de lo exótico, los calientes hombres latinos. Dicen, los hombres en Rusia son poco amorosos. Bueno, eso es muy interesante, esas referencias surgen a aplicar a las herramientas metodológicas capaz, preguntas acerca, no capaz, seguramente, preguntas acerca del imaginario sobre la extranjería y América Latina en particular, podrían llevar a la necesidad de aplicar la categoría de sexualidad que interrelacione con la categoría de género. Y bueno, de esta manera las entradas al campo que estoy haciendo me obligan a ampliar el abanico de las categorías que se aplicará a la investigación y ampliar las perspectivas dentro del análisis. Por ejemplo, también me parecieron muy interesantes los comentarios que hacen las mujeres sobre una gran comunidad de mujeres rusas que forman parte de la comunidad LGBT en Argentina, la existencia de un flujo de migración temporal que esté relacionado con turismo de nacimiento cuando vienen a parir, todas estas relaciones sociales que están dentro de la comunidad rusa me parecen un punto de interés porque, bueno, podrían llevar a entender cómo se construye esa comunidad rusa migrante en el país y cómo sí funcionan las relaciones sociales dentro. Para cerrar, quiero decir que que en mi futura tesis no solamente intentaré abarcar la cuestión de cómo y por qué las mujeres rusas forman flujos migratorios independientes, sino también la cuestión de cómo se relacionan entre ellas, primero cómo se relacionan con su país de origen, si se sienten parte de él, si forman una comunidad migrante, a base de qué criterios lo hacen, cómo se relacionan entre ellas, qué relaciones sociales hay. Y bueno, eso queda para estudiar todavía y espero poder hacer más entradas al campo. Pienso terminar acá, si después puedo seguir comentando algunas cositas. Muchas gracias, Anastasia.